Cariñoso Padre que estás en el cielo, vamos a abrir tu palabra y tu palabra nos va a trazar directamente a nuestro corazón el mensaje que tienes para nosotros. Así que nos ponemos en tus manos de amor, sabiendo que el poder de tu palabra se efectuará en cada una de nuestras vidas y terminaremos, Señor, esta reunión altamente bendecidos. Así que confiando en esa realidad, abrimos este sagrado libro y recibiremos lo que tienes para nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es el Espíritu Santo y el santuario. Debemos nosotros recalcar que el santuario aparece en la tierra por un mandato que da el Señor en Éxodo capítulo 8, verso 25. Y miren cuál es la orden que aparece aquí en el capítulo 25 del libro de Éxodo, el libro de la salida, conocido como el libro de la salida, el escape, Éxodo. Dice aquí, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, y harán un santuario para mí. La primera pregunta que viene a mi corazón es, ¿cómo el Dios de los cielos, el Dios del infinito, el Dios creador, ahora quería entrar en un santuario hecho de mano? ¿Será que Dios iba a poder caber ahí? Los cielos, dice la Biblia, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ahora la Biblia nos está diciendo que Dios está solicitando un santuario para él meterse dentro del santuario, vivir, habitar. La palabra habitar es convivir o coexistir, lidiar con la realidad de un espacio. Y aquí es importante que nosotros veamos esta tremenda característica. Dios no cabe en espacios, ¿ok? Dios no cabe en espacios. Dios es Dios, no cabe en espacios. Dios provocó un espacio. Háganme un espacio. Y como Él es Dios, dijo, y ahí voy a habitar. Interesante ese tremendo versículo. Pudiéramos nosotros estar hablando toda la noche sobre este versículo. Y harán un santuario para mí y habitaré, dice la historia bíblica, en medio de ellos. Ahora Dios iba a vivir con el pueblo en un espacio llamado santuario. Los que hemos leído anteriormente sabemos que la presencia de Dios era conocido como la Chequina. Era esa nube que acompañaba al pueblo de día y esa nube de fuego que se tornaba en fuego, una bola de fuego en la noche. La presencia de Dios. Otra de las realidades donde el pueblo consideraba la presencia de Dios era donde estaba el arca. Allí en el arca, ustedes conocen los elementos que habían. Estaba la vara de Moisés, había maná y las tablas de la ley. Donde el pueblo iba con el arca, el pueblo consideraba. Hay que tener mucho cuidado porque de repente vamos a pensar, oh, ¿era el mueble lo que había que adorar? No. No era un pedazo de madera, de acacia, no, eso no era. Era el símbolo de que Dios, al igual, ¿hay que adorar la nube? No hay que adorar la nube. Por encima de esa nube, por encima de ese mueble, estaba la presencia de Dios. Y es importante recalcar esto en nuestro estudio de hoy. Donde está Dios desde la creación, recuerden cuando en la creación escuchamos y leímos, hagamos al hombre, allí estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Donde Dios está la Trinidad, la triunidad completa. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Jesús dijo, el que me ha visto a mí,
ha visto a mi Padre. Cuando Jesús se bautizó, escuchamos una voz del cielo que dijo, o registra el libro sagrado, donde dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Aquella paloma se depositó sobre la cabeza de Jesús y una vez más la reunión, el encuentro de la realidad de la presencia de Dios es notable en la Biblia. ¿Cuán agradecidos debiéramos estar de que tenemos ese Redentor, Jesucristo? Sin él no tendríamos esperanza en un mundo que en sí mismo y por sí mismo no ofrece ninguna salvación. Qué bueno que el santuario vino a que el israelita, el creyente de ese entonces, supiese que había un plan de salvación, que había algo sumamente claro que el Señor quería que entendieran sus hijos. Después del acto de la creación, el plan de salvación de Dios es de importancia primordial en la Biblia. En un mundo caído en el cual nosotros estamos viviendo, ¿de qué serviría la creación sin un plan de redención? Evidentemente vemos la historia bíblica que inicia con la creación. En la creación todo se acomoda, hay un jardín y ustedes y yo sabemos la historia, surge una dificultad. El hombre se separa de Dios, comete el acto del pecado. Vivir separado de Dios es vivir en pecado. Separarse de Dios es vivir en pecado. Y el que está separado de Dios evidentemente actúa. Su conducta, sus palabras, sus pensamientos van hacia el pecado. Con razón, Adán y Eva, separados de Dios, comieron del fruto. Mientras estaban conectados con Dios, no tenían ese problema. Pero tan pronto se desconectaron, comieron del fruto. Cuando comen del fruto, se sienten desnudos, se sienten en pecado, huyen, sienten por primera vez. Y es importante que les diga esto. Por primera vez, el ser humano siente temor. Nunca había sentido temor. Y ahora siente temor, se esconde, se tapa. Y cuando Dios lo sale a buscar, le dice, te estoy llamando. Adán, Adán, Adán. Los llamaba a los dos por el nombre de Adán, Adán. Y cuando aparecieron, ahí se refleja la realidad de las criaturas diciendo, tuve miedo y me escondí. Tenía miedo. Así que ahí aparece un sentimiento que para nosotros en esta realidad pecaminosa es muy normal, pero ahí aparece por primera vez. El ser humano no fue creado para que tuviera miedo, tuviera temor. ¿Y qué ocurre? Aparece piel de cordero que cubre la desnudez, la vergüenza de el pueblo. Y ahí comienza una ilustración constante de redención, donde Dios constantemente quiso hacerle saber y todavía nos sigue queriendo hacer saber a sus hijos que ama que hubo un redentor. Antes de la cruz aparece el santuario. Ahí aparece el corderito, uno que no tenía culpa de nada, el israelita lo llevaba hasta la puerta del santuario, ahí era degollado, su sangre era derramada en los cuernos del altar del holocausto, la carne era sacrificada en ese altar, luego vemos el lavacro, allí el sacerdote se lavaba las manos, símbolo el altar del holocausto, del sacrificio de Cristo, el lavacro del bautismo, por si hay alguien que todavía no ha decidido por Jesús, es a través del bautismo y Jesús inclusive nos dio ese ejemplo. Y encima de eso o sobre eso entrábamos al santo lugar donde estaban los panes de la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso, luego una cortina que separaba el lugar santo del santísimo y allá, en ese lugar santísimo,
estaba el arca del pacto. Esa arca tenía, como ya los mencioné, 3 importantes elementos dentro de ese tremendo y elegante mueble. Todo el santuario apunta al plan de redención. Por eso repito, cuán agradecidos deberíamos estar de que tenemos un redentor, que es Jesús. Sin él no tendríamos esperanza en un mundo que en sí mismo y por sí mismo no ofrece ninguna alternativa. Fíjense, en el Antiguo Testamento fueron el santuario y sus servicios los que ilustraron el perdón de Dios hacia el pecador y prefiguraron, nos dieron una idea de la obra de Jesús como nuestro redentor. Fue en el santuario donde el israelita podía comprender eso. Porque imagínense, un corderito que no había hecho nada, había que llevarlo hasta allí sin mancha, no podía tener una pata rota, ni tampoco le faltase un ojo, sin mancha debía llevarse hasta ese lugar, y ahí el israelita veía todo ese proceso increíble. Era hasta ese punto donde podía llegar el israelita al entregar el cordero y sentía ese dolor de por qué este inocente está muriendo si el culpable soy yo. Yo fui el que cometí el pecado, yo fui el que cometí el error. Y aquí tengo una lámina impresionante que comparto con ustedes, que nos dice o nos lleva en nuestra imaginación a ese momento. Ahí está ese corderito pronto a ser sacrificado sin ninguna responsabilidad o ninguna realidad de haber cometido ningún acto de pecado. Pero esta noche nosotros, y yo le estoy dando ese repaso dentro de los que son los puntos importantes de el santuario, porque esta noche tenemos que ver al Espíritu Santo dentro del santuario. Hay gente que separa el Espíritu para allá, Dios lo pone para acá, a Jesús lo pone por otro lado. Hay algunos inclusive que hasta ni en el Espíritu creen, otros ni en el Hijo, y la realidad es que el Espíritu de Dios se movió en el santuario. Allí en el santuario, el plan de salvación fue revelado a los antiguos israelitas. Y yo tengo que llevarlos en esta noche a Hebreos capítulo 4, verso 2. Por favor, Hebreos capítulo 4, verso 2. Si ustedes tienen que tener su Biblia cuando vengan los martes a este lindo momento de crecimiento espiritual, porque siempre la vamos a usar al igual que en cada culto en nuestra iglesia. El versículo 4, verso 2 de Hebreos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quién se refiere? Ahora estamos aquí en el Nuevo Testamento. ¿A quién se refiere? A nosotros también se nos fue anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora en el Nuevo Testamento se está escuchando lo que también escucharon ellos. ¿Quiénes son ellos? Los israelitas escucharon un plan de redención y el Espíritu de Dios fue llevando ese mensaje, fue custodiando ese mensaje hasta esos días. Pero no tan solo eso, el Espíritu de Dios ha mantenido ese mensaje hasta nuestros días. Y esta noche se está predicando la realidad de que podemos ser salvos en Cristo como nuestro sustituto. Si yo pongo mi fe, el problema de ellos, que dice la Biblia, es que no acompañaron el oír con la fe. En otras palabras, escucharon, pero no les interesó. Escucharon y no creyeron. Eso es fe. Escucharon y no pusieron confianza
en lo que allí se estaba expresando. Allí el plan, como les estaba leyendo, de salvación fue revelado a los antiguos israelitas, mientras gran parte del servicio del santuario señalaba a Jesús y su muerte por el perdón del pecado. Oiga bien, el Espíritu Santo estaba activamente involucrado en la capacitación de las personas, específicamente para que construyeran el santuario según el modelo que Dios había diseñado, según el modelo que Dios había diseñado. Sáquese de la mente que eso provino de la mente humana de alguno de los que estaba allí. No. El Espíritu de Dios dirigió todo eso, los colores, los muebles, las medidas, los lugares, el simbolismo o la alegoría, que es lo mismo el simbolismo. Cada una de esas cosas fue diseñada y dirigida específicamente por el Espíritu de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 31, por favor. Vamos a Éxodo capítulo 31 y voy a leer los versículos del 1 al 5 y vaya usted meditando de qué manera el Espíritu Santo estuvo involucrado en la construcción del santuario. ¿Cómo ayudó el Espíritu Santo a aquellos que construyeron el lugar donde Dios habitaría? Bueno, la misma Biblia nos los contesta. Habló Jehová a Moisés diciendo, dice aquí, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he, miren la clave aquí está claro, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte o todo arte, para inventar diseños, para trabajar el oro, en plata, en bronce y el artificio de piedras para gastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Así que, ¿quién era el que estaba detrás de todo esto? Era el Santo Espíritu de Dios dirigiendo la mente de los que estaban encargados. Preguntas que debemos contestar cada uno de nosotros después de leer esto. ¿De qué manera el Espíritu Santo estuvo involucrado? Dirigiendo a estos personajes. ¿Cómo ayudó el Espíritu Santo a aquellos que construyeron el lugar donde Dios habitaría? Evidentemente preparando, los hizo diestros en madera, los hizo diestros en las piedras, los hizo diestros en los metales. Era impresionante. Y en la confección del santuario, y más adelante pudiéramos nosotros estudiar específicamente la preciosa doctrina del santuario mueble por mueble, sería una tremenda jornada de estudio. Era impresionante cómo el Señor dirigió a estos hombres. Fue Dios quien comunicó a Moisés su plan de construir el santuario terrenal, según el celestial, dice el capítulo 25, donde estuvimos en la lectura bíblica. Capítulo 25, voy a leer ahora el versículo número 9. Conforme, voy al 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero ¿cómo va a ser ese santuario? Conforme a todo lo que yo muestre. ¿Y cómo lo mostró? A través del Espíritu Santo, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, como yo les muestre, ustedes lo van a hacer. Así que allí no había ninguna mano humana mostrando sus habilidades. El santuario fue el modelo de Dios para ilustrar ¿qué cosa? El plan de la salvación. Dios habría de morar en medio de su pueblo de una manera especial y lo haría en el santuario que dijo que debían construir. Dios dijo, yo voy a habitar ahí. Yo soy limitadísimo,
para explicar cómo un Dios tan grande se metió en un espacio tan pequeño? Bueno, la única contestación, lejos de la gran contestación que entenderemos por toda la eternidad, es que Dios hizo un espacio. La cosmovisión de Dios no es nuestra cosmovisión. Dios hizo un espacio, Él construyó un espacio para Él habitar y estar cerca de su pueblo, que siempre ha sido el anhelo de Dios. Y fue tarea del Espíritu Santo capacitar a diferentes seres humanos a fin de que llevaran a cabo con destreza artística y con hermosura lo que Dios le había pedido. Sin esa ayuda, Israel no habría podido realizar esta obra de arte sin la presencia del Señor en la presencia del Espíritu Santo, que fue el que dio las instrucciones y dio sabiduría. Ya lo leímos en la palabra del Señor. El pueblo no hubiese logrado hacer lo que hoy nosotros leemos en la palabra del Señor. Aquí vamos a sacar algunas tremendas enseñanzas. Si consideráramos el poder del Espíritu Santo, ciertamente Él no necesitaba la ayuda humana para construir el santuario, pero aún así capacitó a seres humanos para hacerlo con habilidad y para hacerlo también con hermosura. Ese mismo Espíritu, ese mismo Dios que no necesitaba que alguien, como dice el deseado de todas las gentes, lo ayudara a mover la piedra cuando Lázaro se murió. ¿Se acuerdan? Dios pudo haber pedido que la piedra desapareciera, pudo haber no sé, Dios pudo mover aquella piedra, pero Él pidió ayuda y dijo, moved, quitad la piedra. Ese mismo Dios ahora está diciendo, hagan ustedes el santuario. Él no necesitaba, Él no lo necesitaba, Él es Dios. Él no necesita de la mano humana, pero incluye a la mano humana, siempre ha incluido la mano humana como instrumentos de Él. Noten estas preguntas. ¿Dónde y de qué manera puedes animar y ayudar a otras personas a usar sus talentos a fin de hacer avanzar el reino de Dios para su gloria? Interesante que hoy debemos nosotros preguntarnos, bueno, si Dios quiere que yo sea su instrumento y el Espíritu Santo que estuvo en la creación, estuvo en la confección del santuario, todavía habita entre nosotros, ¿qué es lo que desea el Espíritu Santo ahora? Ahora no nos toca hacer un santuario, ahora no nos toca llevar un corderito el sábado a la iglesia para que los ancianos de la iglesia y los sacerdotes tengamos que poner una navaja en su cuello. No, ya Cristo murió. Ahora ese Espíritu Santo está solicitando de los corazones disponibles, y esta es la realidad. ¿Qué debo yo? ¿Qué quiere el Espíritu Santo? ¿De qué manera podríamos animar o ayudar a otras personas a usar nuestros talentos a fin de hacer avanzar el reino de Dios? Hoy yo quiero animarlos de todo corazón. Quiero animarlos. ¿Saben a qué? A ponernos en las manos del Señor para que ese espíritu que diseñó magistralmente, diseñó el hermoso santuario que fue hecho con manos disponibles, ese mismo Señor nos use a nosotros. ¿Saben para qué? Para ganar a nuestros seres queridos, para compartir la fe con nuestros vecinos, invitarlos a estas reuniones, invitarlos a la iglesia y que escuchen, que nosotros podamos ser de testimonio. Quiero cerrar llevándolos después de este hermoso himno a una oración especial. Pero recuerdo mientras crecía, cuando este himno por primera vez lo escuché con mis propios oídos, donde decía, Dios, transfórmame en un santuario, puro y santo para ti.
Mientras escuchamos esta melodía y luego regresamos a orar, pregúntate, ¿cómo puedes tú, a través de la presencia del Espíritu de Dios, ser canal de bendición para otros? No se retiren, que la bendición continúa. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda así alabarte, santuario para ti. Tú viniste a morir por salvar al pecador. Tú conoces mi pensar y me puedes transformar. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda así alabarte, santuario para ti. Líbrame de tentación, purifica mi interior, lléname de tu espíritu, quita mi pecado y mal. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda así alabarte, santuario para ti. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda así alabarte, santuario para ti. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda así alabarte, santuario para ti. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda así alabarte, santuario para ti. Y que pueda alabarte solo a ti.
Vamos entonces a tener una oración después de escuchar esa hermosa melodía. Querido Padre, así como tu Divino Espíritu dirigió la construcción del santuario, que tu Divino Espíritu dirija la construcción de nuestros corazones. Así como el Espíritu estuvo en la diseño y en la realidad de ese santuario, que también el Espíritu de Dios esté en nuestros corazones para ser de bendición a otros. Úsanos, Señor, como ese canal de bendición a aquellos que todavía no te conocen. Y gracias por la meditación de tu palabra en esta noche. Síguenos acompañando en el nombre de Jesús. Amén. Amén.